Ahora, los domingos anteriores hemos estado hablando de 7 elecciones que debemos hacer o de 7 cosas que debemos escoger para seguir caminando con el Señor y para crecer tanto moralmente como espiritualmente. Y de estas 7 cosas ya estudiamos 4. Y la primera era escoger luchar contra la carne. Y cuando estudiábamos esta parte, pues veíamos el ejemplo de Josué cuando peleó contra Amalek y vimos que Amalek era una representación o una figura de la carne y que Moisés estaba también involucrado en esta batalla, pero él estaba involucrado en una manera espiritual. Moisés levantaba la vara que tenía de una manera invisible el nombre del Señor para que Israel prevaleciera sobre Amalek, para que Josué ganara esta batalla sobre Amalek. Y por supuesto Josué nos representa el lado natural de esta batalla. Dios siempre nos va a dar la victoria en los dos ámbitos. Tenemos que vencer la carne en lo natural y tenemos que vencer la carne en lo espiritual. Y el Señor siempre está ahí dándonos la victoria en esa batalla. Ambos hicieron un trabajo, ambos estuvieron ahí en esa batalla contra la carne. Quiere decir que no puedo pelear solamente espiritualmente contra la carne y seguir haciendo las mismas cosas, y no puedo solo pelear contra la carne en lo natural y estar sintiendo las mismas cosas y los mismos deseos carnales. Entonces necesitamos pelear en los dos ámbitos, y por supuesto que si estamos firmes en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, y estamos tomados de la palabra y estamos siendo guiadas por el Espíritu Santo, pues tenemos todo lo que necesitamos para vencer a la carne. Amén. También vimos, la segunda cosa que vimos es escoger un gobierno espiritual sobre la carne de acuerdo a la palabra de Dios. Y se acuerdan que en este estudiamos cómo el suegro de Moisés le dijo que debía escoger hombres que pudieran ser hombres virtuosos, hombres temerosos de Dios, hombres que amaran la verdad y hombres pues que aborrecieran la avaricia. Y eso es un llamado para nosotras. Nosotras debemos ser, estos hombres se recuerdan que Moisés los debía de escoger para que ellos pudieran gobernar sobre cierta cantidad de personas, porque Moisés ya no podía hacer él solo todo el trabajo. El pueblo de Israel se había multiplicado y era demasiado. Entonces Moisés necesitaba esta ayuda. Y estos hombres juzgaban lo que las personas traían para ellos. O sea, si por ejemplo un hermano le había robado una gallina al otro, esos hombres eran los que iban y decían y hacían un juicio para estas personas, por darles un ejemplo. Entonces nosotras debemos de ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres temerosas del Señor, esas mujeres que aman la verdad y esas mujeres que aborrecen la codicia. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos buscando en la palabra, cuando amamos al Señor, reverenciamos su palabra, reverenciamos su nombre, lo respetamos, lo amamos, estamos sujetando nuestra carne, nuestros deseos a la palabra del Señor. Entonces estamos gobernando sobre todas estas cosas pues que se quieren salir, que están dentro de nuestro corazón, pero que si nosotras nos sometemos al gobierno del Señor por medio de la palabra, entonces estas cosas van a ser sujetas. También el tercero que estudiábamos era escoger el juicio de Dios. Aprendimos que es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos de nuestros enemigos. ¿Se acuerdan que estudiamos cuando David hizo el censo y que el Señor le dio 3 opciones para que él decidiera qué quería que pasara? Y pues una de las opciones era que murieran, que sus enemigos lo persiguieran, y la otra era que el Señor iba a traer juicio sobre la nación de Israel por 3 días. Entonces, pues David dijo, ¿verdad?, que él prefería caer en la mano de Dios que caer en la mano de sus enemigos. Y también estudiamos a Manasés, vimos a Ezequías, y quiero decirles algo.
Dios no es un Dios que está esperando que nosotras nos equivoquemos y está ahí con un látigo esperando a que yo me equivoque para mandarme un juicio. Él es un Dios que espera pacientemente. Él es un Dios que está esperando que yo vaya a Él y me arrepienta. Si yo me he equivocado, si yo he pecado contra el Señor, contra mis hermanos, yo debo reconocer delante del Señor que me he equivocado y debo arrepentirme delante de Él. Ahora, si yo no me arrepiento, el Señor nos ama tanto que anda detrás de cada una de nosotras, entonces Él hace o crea una situación en la que yo vea en realidad lo que hay dentro de mi corazón y pueda arrepentirme. Entonces, miren, el pastor Carlos, no recuerdo en qué estudio lo dijo, pero enseñó sobre los 12 nombres gubernamentales del Señor y él dijo que en un lado de la balanza, en el lado del placer, estaban 11 nombres del Señor, o 11 atributos del Señor. Entre ellos, perdonador de pecados, perdonador de rebeliones, perdonador de iniquidades, misericordioso, guardador de misericordia, piadoso. Y del lado del dolor solo había un nombre o un atributo del Señor que es juez justo. Entonces se imaginan, yo debo ir al Señor a estos atributos, a esta naturaleza del Señor para poderme arrepentir. Y si no me arrepiento, y como el amor del Señor es tan grande para mí, entonces Él va a hacer que venga un juicio justo para mi vida. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que yo me arrepienta. Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios de amor que está buscando que sus criaturas, que los seres que Él creó, se arrepientan delante de Él, porque su palabra lo dice. Su palabra dice que Él no quiere que nos perdamos, Él quiere que nosotras procedamos al arrepentimiento. Y proceder al arrepentimiento significa que yo vaya y confiese mi pecado delante del Señor, pero no solamente que lo confiese, sino que me arrepienta y no lo vuelva a cometer. Entonces, necesitamos arrepentirnos y si estamos dentro de un juicio justo del Señor por nuestra iniquidad, por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra transgresión, entonces vayamos corriendo al Señor y digámosle, Señor, yo me arrepiento. Si no entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo o nos está pasando lo que estamos pasando, vayamos al Señor, examinémonos delante del Señor y les aseguro que Él nos va a mostrar lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Si nos arrepentimos, pues el Señor nos perdona. Y si todavía no caemos en el 20, como decimos en buen salvadoreño, y seguimos haciendo las cosas más, pues el Señor va a poner su dedo en nosotras para que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Si nosotras no nos arrepentimos, el pecado nos aleja de Dios. Y el cuarto que vimos es escoger lo bueno. Y aprendíamos que en todas las situaciones, en lo que estamos viviendo, en todo lo que nos pasa, debemos aprender a escoger por lo bueno y a desechar lo malo. Todas las situaciones traen cosas buenas. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que todas hemos sido llamadas porque tenemos un propósito en el Señor. Eso quiere decir que todas las cosas que pasan me ayudan a bien. Por ejemplo, a mí se me abrió el techo y cayó la lluvia y todo lo demás. Y pude haber dicho, Señor, pero qué barbaridad, no estás cuidando mi casa y mira que se me metió el agua y se me arruina la mesa y las sillas y todo lo que estaba ahí. O puedo decir, Señor, por alguna razón tú permitiste que un gato o lo que fuera abriera un hoyo en el techo de la casa y hoy voy a ver tu bondad. Hoy voy a ver que tú siempre me provees. Hoy voy a ver que tú vas a mandar a una persona para que me arregle mi techo. Necesitamos aprender a escoger lo bueno. Y vimos pues el ejemplo más grande que tenemos en la palabra, nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre escogió por lo bueno.
Él nunca vio lo malo en ninguna de las situaciones y lo podemos constatar cuando vemos su sacrificio en la cruz. Aún estando en la cruz, Él alabó a su Padre, bendijo a su Padre. Él sabía que Él había venido a este mundo para redimirnos, para salvarnos, para que nosotros pudiéramos tener paz con el Padre por medio de la sangre del Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa. Y Él en ningún momento dijo: qué barbaridad, cómo me van a matar, qué barbaridad, cómo me arrancaron la barba, qué barbaridad, todo lo que he sufrido, sino que Él siempre tuvo su mirada en la voluntad de su Padre, siempre tuvo su mirada en lo bueno, en lo que este sacrificio nos hace que tengamos entrada libre al trono de la gracia. Así es que, y miren, en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si en cada circunstancia de nuestra vida en la que sintamos que es una situación problemática, que trae algún tipo de aflicción a nuestro ser, pensemos en todo esto. Yo les decía, nada cabe mejor que nuestro Señor Jesucristo. Él es verdadero, Él es honesto, Él es justo, Él es puro, Él es amable, Él es de buen nombre, en Él está toda la virtud que podamos necesitar, Él es digno de alabanza. En eso debemos pensar. Si en medio de las situaciones aprendemos a escoger lo bueno, aprendemos a ver a nuestro Señor Jesucristo, a poner nuestros pensamientos en Él, entonces en medio de esa situación vamos a estar escogiendo por lo bueno. Y vimos en el Salmo 23 que Él dice: aderezas mesa delante de mí en medio de mis angustiadores. Eso significa que en medio de lo que esté pasando, el Señor ha puesto una mesa ahí para mí. Y se acuerdan que hablábamos sobre esta manteca y esta miel que necesitamos comer para que podamos escoger por lo bueno y desechar lo malo. La mesa está servida para nosotras. Estemos en el valle de sombra y de muerte o estemos en el monte, ahí hay una mesa servida para nosotras. Y la mesa la ha servido nuestro Señor Jesucristo. Nos toca a nosotras ir con gratitud a comer de esta mesa que el Señor ha servido para cada una de nosotras. Ahora, todas estas cosas nos ayudan a que sigamos caminando, nos ayudan a que sigamos avanzando, a que no nos detengamos, a que si estamos pasando pues por esta tribulación de esta enfermedad y todas estas cosas, que aprendamos a poner nuestra mirada en el Señor y a ver lo bueno que Él ha sido y lo bueno que Él ha hecho con nosotras en medio de todas estas cosas. Y no solamente por esta enfermedad mundial, sino por todas las cosas que pueden pasar a nuestro alrededor. Si hemos perdido el trabajo, si a lo mejor se arruinó algo en la casa, si cualquier cosa que pase en nuestra vida, debemos aprender a escoger por lo bueno. Amén. Así nos unimos al bien de Dios, nos unimos a su nombre, nos unimos a su amor, nos unimos a su paz y a su gozo en medio de cualquier proceso. Ahora vamos a estudiar la quinta elección que debemos hacer para seguir caminando con el Señor, para seguir creciendo. Y es escoger las cosas que agradan a Dios. Esa es la quinta, escoger las cosas que agradan a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que quizás nos hacemos a diario. ¿Cómo puedo agradar al Señor? Agradamos al Señor cuando en nuestro corazón hay una complacencia o nuestro corazón está complacido con el lugar que el Señor nos ha dado, con el lugar que tenemos en Dios. Si no está satisfecho eso en mi corazón, yo no puedo agradar al Señor. Si el Señor no se ha vuelto mi deseo y mi anhelo, yo no puedo agradar al Señor. Agradamos al Señor cuando hacemos obras buenas que glorifican su nombre, que alaban su nombre. Si hacemos cosas buenas para ser vistas, para ser reconocidas, para que otros nos digan: ay, qué bien lo hiciste y nos den la palmadita, ¿verdad?
entonces estamos haciendo esas obras para nosotras, para nuestra carne, y no estamos haciendo estas obras para complacer al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Agradar al Señor significa que necesitamos ver como el Señor ve. Si el Señor nos ha puesto en un lugar, si el Señor ha decidido que estemos en ese lugar hoy, es porque ahí debemos encontrar al Señor, es porque ahí debemos agradar al Señor, debemos de pensar cómo nuestro corazón puede agradarlo a Él. Amén. Ahora, agradar al Señor es algo que aprendemos y que vamos mejorando media vez, vamos caminando en este camino crucificado. Pero comienza con un deseo, comienza con el deseo de agradarlo a Él y de hacer una elección por querer agradarlo a Él. Cuando comenzamos en este camino, pues el Señor debe de poner en nosotras ese deseo. Y debemos orar porque el Señor ponga en nosotras el deseo de querer agradarlo. Si yo en mi día estoy haciendo cualquier cosa y no busco agradar al Señor, significa que no hay un deseo dentro de mi corazón. Necesito aprender a avanzar en este caminar, pero necesito también que a medida voy creciendo a la estatura del varón perfecto, el deseo de mi corazón debe ir aumentando por agradar al Señor. Amén. Si vamos a estar todo el tiempo tratando de complacer nuestra carne, si vamos a estar todo el tiempo de complacer a los demás, nunca vamos a ser saciadas. Si usted intenta complacer a los demás, siempre la otra gente va a estar queriendo o va a estar demandándole más cosas. Pero si usted y yo nos enfocamos en agradar al Señor, Él sí va a saciar nuestra sed. Él sí va a saciar nuestro corazón. Debemos de aprender a que nuestro corazón le pertenece al Señor. Cuando nosotras aceptamos al Señor y le decimos, Señor, yo quiero que entres en mi vida, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú me borres los pecados que he cometido, yo quiero que tú seas el dueño de mi corazón, de mi vida. Entonces Él debería de ser lo primero y nuestro deseo debería ser agradarlo a Él. Ahora miren, vámonos a Isaías 56. Isaías 56. Versículo 4, Isaías 56, 4. Cada vez que nosotras ponemos la atención en otros o la atención en lo que nuestra carne quiere, les aseguro que lo único que vamos a sacar de ahí es estar frustradas, porque no podemos ni siquiera complacernos a su totalidad a nosotras mismas, a nuestra carne. Eso es mentira. Usted hoy le da una cosa a la carne y mañana va a querer 2 y pasado va a querer 3 y así va a ir avanzando. Y el problema con esto es que si usted y yo complacemos a nuestra carne, nos estamos alejando del Señor. Si usted y yo estamos complaciendo a los demás de cómo nos vemos, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno está con personas que hablan igualito que otras y lo hacen por complacer a la otra persona, o que estando con uno son una cosa y luego van a otro círculo de personas y se vuelven esas personas que están ahí. Eso quiere decir que no han encontrado este deseo o no hay en su corazón este deseo por querer agradar al Señor. Isaías 56, 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y les voy a leer la versión King James. Dice, porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo y escogen las cosas que me agradan y se aferran a mi pacto
Incluso a ellos les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será cortado. Ahora miren, los eunucos eran hombres que habían sido castrados para poder servir en las cámaras o en las habitaciones de las reinas o de los reyes. Esto era una figura de que de ellos era quitado el deseo sexual para que solamente tuvieran el deseo de servir a sus reyes o a sus reinas. Ahora, pues en este tiempo ya no se practica esta, pues en Inglaterra todavía hay reyes, hay reina, entonces ya no se practica esto de la castración, a menos que sea por una situación o una enfermedad que amerite que se haga un procedimiento como estos. Pero en la antigüedad, cada vez que una persona iba a servir a los reyes y a las reinas, estos hombres eran castrados. Ahora, si bien ser un eunuco natural significaba que era quitados de ellos sus órganos reproductores para que ellos no tuvieran este deseo sexual, es una figura de los seres humanos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar satisfacer nuestros deseos, no solamente el deseo sexual como tal, sino que vamos a tener el deseo de satisfacer todos los deseos de nuestra carne. Entonces, el Señor le dice a Isaías que Él va a darle aún a estos hombres, a estos eunucos, que si estos eunucos abrazan el pacto de Dios y ellos se aferran a las cosas de Dios, Él les va a dar un nombre y les va a dar un nombre mayor que el de hijos e hijas. Y el nombre que Dios les iba a dar era el nombre de ser la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque nosotras, así como estos hombres habían decidido servir en lo natural a sus reinas o a sus reyes y quitar de ellos este deseo natural, sexual, para poder servirlos como debían, así nosotras podemos quitarnos de nuestro corazón el deseo que nuestra carne tiene. No podemos ser eunucos naturales, pero podemos ser eunucos espirituales, quitándonos de nuestro corazón el deseo carnal de servir al mundo, de servir a nuestra carne. Y así solamente vamos a servir a nuestro Rey y Señor. Nuestros ojos van a estar puestos nada más en Él y nuestro deseo va a estar puesto nada más en Él, en servirlo a Él y en agradarlo a Él. No podemos dice la palabra que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a la carne y no podemos servir al Señor al mismo tiempo. Si estamos haciendo esto, mis amadas hermanas, quiere decir que somos cristianas del montón, que somos cristianas mediocres, que somos cristianas que tienen un pie adentro y un pie afuera de la iglesia. O somos del Señor o lastimosamente somos del mundo. No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Porque si estamos siendo, dice el Señor, si no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Mis amadas hermanas, o agradamos al mundo, o agradamos la carne, o agradamos al Señor. Esa es decisión de cada una de nosotras. Yo no puedo obligarlas, nadie me puede obligar a mí, nadie puede obligarlas a ustedes. Solamente el Señor puede poner en nosotras el deseo de agradarlo a Él solamente. Que no queramos agradar a nuestra carne, que no queramos agradar a nuestros amigos. Ay, que porque hoy ya no te pones, hoy ya te quitaste tal cosa, hoy ya no haces lo mismo, hoy... antes nos reuníamos y aunque todos cristianos nos tomábamos una cerveza y ahora ya no, y ahora ya todo lo ves como pecado. Mis amadas hermanas, muchas veces les he dicho, si nos dicen cuadradas, bendito sea el nombre del Señor, porque el nombre del Señor es cuadrado y eso significa que vamos a encajar en Él, vamos a encajar en la nueva Jerusalén, vamos a encajar siendo la esposa del Cordero, pero necesitamos agradarlo a Él. Ya no hay tiempo para estar vacilando entre una idea y otra, ya no hay tiempo para querer estar agradando al mundo, ya no hay tiempo para querer estarme agradando a mí misma, lo que yo quiero hacer, lo que yo me quiero poner, lo que yo quiero. El yo y el yo y el yo tiene que morir
para que Cristo crezca en cada una de nosotras. La esposa del Cordero es alguien que ha dejado sus emociones, sus sentimientos, sus sueños, la comodidad, ha dejado el hecho de complacer a los demás, de complacerse a sí misma por complacer a su esposo. Y esto es algo que en la naturaleza humana lastimosamente está corrupto. Nosotros siempre queremos lo mejor para nosotros, siempre queremos lo mejor para mí, siempre quiero lo más grande para mí, lo más rico para mí, siempre quiero todo para mí. Y no nos damos a la tarea de agradar. Si yo sirvo una taza de café, así de sencillo que sea, pero la sirvo de una manera en que sé que voy a agradar al Señor por cómo lo estoy haciendo, entonces mi recompensa viene del Señor. Pero si yo estoy sirviendo una taza de café solo por caerle bien a la otra persona, porque ni modo, entonces esa es una obra de la carne. Mis amadas hermanas, necesitamos saber que todas las cosas que hacemos aquí en la tierra por el Señor van a ser recompensadas por Él. Nuestro galardón es Él y necesitamos aprender a agradarlo a Él. Veamos qué más. Esto es sumamente importante. Ahorita, a lo mejor usted no puede saber cuánto yo agrado al Señor. A lo mejor yo no puedo saber cuánto usted agrada al Señor. Si su deseo es tan grande por agradar al Señor. Pero cuando estemos delante de Él, Él va a quitar el velo de nuestros ojos. Y entonces nos vamos a dar cuenta de cuánto tiempo perdimos tratando de agradar a los demás y tratando de complacernos a nosotras mismas y tratando de agradar al mundo en vez de agradarlo a Él. Hemos estado oyendo y creo yo que ya la gente ya otra vez se está acomodando, los cristianos otra vez nos estamos acomodando a que cuando esta pandemia comenzó esperábamos que el Señor viniera ya y nos sacara de este mundo, y como ya pasaron 4 meses y pues el Señor no ha venido, entonces volvámonos a acomodar y volvamos a hacer las cosas que hacíamos antes y volvamos a ver lo que veíamos antes y volvamos a chatear lo que chateábamos antes y volvamos a todas las cosas que hacíamos antes. Ya se nos olvidó que el Señor viene pronto. Ya se nos olvidó que si no agradamos al Señor vamos a quedarnos aquí. Sí, mis amadas hermanas, lo hemos oído muchas veces. No todos los cristianos se van a ir en el rapto. No todos los cristianos son la esposa del Cordero. Y necesitamos correr. Necesitamos ser esa esposa que agrada a su esposo. ¿Cómo sabe usted, para las que están casadas, que le agrada algo a su esposo o no? ¿Verdad que lo conoce? Usted sabe lo que le gusta comer a su esposo, sabe lo que le gusta que usted se ponga. Yo siempre les he dicho, para mí mi esposo es mi parámetro. Si él me dice, esto no me gusta cómo se te mira, yo digo, entonces es el Señor diciéndome que eso no le agrada. Si hago algo y mi esposo me dice, mira, pone atención a lo que estás haciendo, entonces veo, porque entonces el Señor me está hablando diciéndome que es algo que no es agradable a Él. Pero ¿a quién de nosotras como seres humanos nos gusta que nos anden diciendo esas cosas? A ninguna. A ninguna nos gusta que nos anden diciendo cómo vestirnos, cómo pararnos, cómo sentarnos. A ninguna. Pero el Señor es amoroso, el Señor es paciente y Él desea que nosotras le agrademos a Él, que seamos una ofrenda grata delante de Él. Debemos elegir por deleitar al Señor. Debemos elegir por Él aquí. Cuando nosotras aprendamos a escoger aquí por el Señor, su deleite, su gozo va a estar dentro de nosotras. Amén. A medida que vamos creciendo a la estatura del varón perfecto, Él va poniendo un celo dentro de nosotras por querer agradarlo. Ya no podemos hacer las mismas cosas, ya no podemos elegir por las mismas cosas. Y mi amada hermana, si usted todavía no ha comenzado a escoger por el Señor, todavía hay tiempo. Corra, dígale, Señor, yo quiero agradarte, pone en mí ese deseo de agradarte y Él lo va a poner, yo estoy segura que lo va a poner. ¿Cómo lo agradamos? Pues bueno, todo lo que al Señor le agrada está en la palabra. Todo lo que al Señor le gusta que nosotros hagamos está en la palabra.
que nos limpiemos nuestras manos, que nos limpiemos nuestros pies, que vayamos delante de Él con un corazón sincero, honesto, con un corazón contrito, humillado, que reconozcamos que Él es nuestro Padre, que es bueno, que no hay nadie más grande que Él. Pero también, mis amadas hermanas, lo agradamos con todo lo que hacemos. Dice la Biblia que si hacemos las cosas como que las estuviéramos haciendo para Él, son agradables a Él. Si yo hago algo que no es agradable al Padre, lo que estoy haciendo es entristeciendo su corazón. Y debemos procurar velar por el corazón del Padre, velar porque su corazón esté agradado con cada una de nosotras. Dios puso en el hombre el deseo de sentirse satisfecho. Lamentablemente, pues cuando Adán y Eva pecaron, este deseo de sentirnos satisfechos se corrompió. Y ahora muchas veces no nos satisface el estar en la presencia del Señor, sino que nos satisface estar hablando con alguien del mundo. No nos satisface leer la palabra de Dios, sino que nos satisface estar viendo una serie de televisión. Pero mis amadas hermanas, si vamos creciendo, si vamos teniendo esta comunión con el Padre, si vamos teniendo este amor por el Padre, si estamos creciendo a la estatura del varón perfecto, este celo por la palabra va a ir creciendo en nosotras y entonces vamos a querer agradarlo aún más. Si estamos llenando este deseo de satisfacción corrupta, nunca vamos a ser saciadas, porque el mundo siempre se va a dedicar a enseñarnos a que necesitamos más, a que queremos más, a que debemos tener más. Y todo lo que hagamos va a resultar en que nuestro corazón nunca va a estar satisfecho, siempre va a estar vacío. Pero si buscamos agradar al Señor, nuestro corazón va a estar saciado, nuestro corazón va a estar lleno de gratitud por Él, va a estar lleno de gratitud por su amor. Cuando decidimos agradar a Dios, entonces vamos a encontrar la plena satisfacción. Simplemente vamos a estar satisfechas porque Él está dentro de nosotros y Él es el único que puede llenarnos de su conocimiento, de su entendimiento, de su sabiduría y poner un gozo real en cada una de nosotras. Yo siempre les he dicho, la gente a veces encuentra el gozo momentáneo en el mundo y piensan que con eso se llenan, pero cuando regresan a sus casas, cuando regresan a su habitación, ese gozo ya se fue. Pero si vivimos queriendo agradar al Padre, esa satisfacción de saber que nuestro Creador, que nuestro amado nos ve con amor porque queremos agradarlo a Él, va a estar ahí siempre y vamos a levantarnos diciendo, yo te quiero agradar este día, Señor. ¿Qué puedo hacer por agradarte este día? Y nos vamos a acostar diciendo, Señor, yo aún aquí en mis sueños quiero agradarte, Señor. Quiero saber que tu corazón se complace, que tu corazón está lleno de amor, Señor, por mí, por el amor que yo puedo darte. Necesitamos escoger por Dios. Y yo sé que se escucha bien bonito el querer agradar al Señor y nos llena el corazón pensar en que queremos agradarlo y que vamos a ser gratas a Él. Pero muchas veces esto es solo del diente al labio. Nos cuesta mucho agradar al Señor. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que muchas veces ni siquiera le preguntamos al Señor lo que tenemos que hacer. Nunca le andamos preguntando al Señor con qué me voy a vestir, no le preguntamos al Señor si debemos hablar con tal persona, no le preguntamos al Señor si debemos ir a tal lugar, no le preguntamos al Señor cómo debo hacer con esta situación para resolverla de una manera agradable a ti. No se lo preguntamos. Y sí, ya se los he dicho un montón de veces, puedo escucharme exagerada, puedo escucharme cuadrada, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos metido en problemas por no preguntarle al Señor lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas veces usted y yo no parecemos hijas de Dios porque nos ponemos lo que a nosotras se nos antoja ponernos? ¿Cuántas veces usted y yo no agradamos al Padre porque no damos testimonio de que somos cristianas? Y ahora la prédica del pastor Carlos fue
tan verdadera, tan real, porque con el hecho de no comportarnos como cristianas, como hijas de Dios, es blasfemar contra el nombre de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido piedra de tropiezo para otros, para que otros no crean en el Señor? ¿Cuántas veces vamos a la iglesia bien enfaldadas y bien con la blusa hasta aquí, todo lo demás, pero salimos de la iglesia y 2 horas después volvemos a ver a alguien o nos vuelven a ver a nosotros? ¿Y qué pasó? Ya no es la hermana, sino que hoy ya es la hermana del mundo, ya es la hermana de todas las cosas del mundo. Ya no es la hermana en Cristo. Mis amadas hermanas, si de verdad queremos agradar al Señor, debemos de empezar por aquellas cosas que a nosotros nos parecen pequeñas, pero que para Él son grandes. Necesitamos aprender a vivir agradando al Señor. Y yo sé que es un tema que no a mucha gente le gusta, porque estamos acostumbrados a este cristianismo light, a este cristianismo de, bueno, sí, tengo que cantar en la alabanza y entonces me pongo el uniforme de la alabanza, que es falda y es blusa así. Pero mis amadas hermanas, no hay tal cosa como vestirnos de cristianas. No hay tal cosa como vestirnos para un servicio. Pero sí hay algo que se llama una vida cristiana agradando al Señor. Y es ahí donde debemos de poner nuestros ojos. Es ahí donde debemos de poner nuestro corazón. Una vida que agrade al Señor. Eso es lo que debemos escoger. Esa decisión es nada más suya. Yo no puedo hacerla escoger, yo no puedo convencerla. El Señor me libre de querer convencerlas. Necesitamos nada más ir a Él y decirle, Señor, a mí me cuesta esto, Señor, a mí me cuesta dejar lo otro, pero quiero agradarte, pone en mí aún más deseo por querer agradarte, y Él lo va a hacer. Amén. Todas estas cosas que creemos, que saciamos de nuestra carne, lo único que traen a nosotras es que seamos infelices. La única felicidad correcta y la única felicidad que va a saciarnos es agradar al Padre, escoger por agradar al Señor, escoger por nuestro amado. Amén. Vamos a ser realmente felices cuando elijamos vivir para agradar al Señor, cuando elijamos aferrarnos a ese pacto, cuando digamos, Señor, ya no es mi deseo, yo hoy corto ese deseo de mi ser, hoy corto ese deseo de mi corazón, hoy corto ese deseo de mi mente, y ahora yo quiero ser, que nada más en mi vida esté el deseo por agradarte a ti, Señor. Debemos de anhelar agradar al Padre. ¿Para qué? Para que así como Él les dijo a estos eunucos en Isaías, si ustedes se aferran a mi pacto y hacen lo que a mí me agrada, yo les voy a dar un lugar en mi casa, adentro de mis muros. No los voy a llamar simplemente hijos e hijas, les voy a dar otro nombre. Y el nombre que Él quiere darnos a nosotras es ser la esposa del Cordero. Mis amadas hermanas, no sé si me estoy dando a entender, pero si nuestro deseo es Él, vamos a habitar adentro de sus muros. Si nuestro deseo es agradarlo a Él, Él nos va a dar ese nombre de ser su esposa, porque su esposa ha dejado todo. Ya no quiere complacerse a ella misma, ya no quiere complacer a los demás, quiere agradar a su esposo. Amén. Así es que necesitamos avanzar, necesitamos escoger agradar al Señor. Vamos a ver la sexta elección que debemos hacer, y es escoger gente llena del Espíritu Santo. La sexta elección es escoger gente llena del Espíritu Santo. Y nos vamos a ir a Hechos capítulo 6. Hechos 6, versículo 1. Hechos 6, versículo 1. Yo creo que sí vamos a poder terminar hoy el tema. El Señor nos ayude. Dice, vamos a leer del 1 al 5. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos estaban buscando gente que sirviera las mesas y ustedes van a decir: pero ¿y cómo van a creer que van a buscar gente llena del Espíritu, con buen testimonio y con sabiduría para servir unas mesas? ¡Qué exageración! Mis amadas hermanas, estos hombres estaban siendo elegidos para servirles a las viudas. Esta distribución diaria era porque ellos alimentaban a las viudas. La palabra nos enseña que debemos de velar por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros, por los pobres. Necesitaban a alguien que pudiera servirle la comida a estas viudas. Y miren, ellos tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, tenían que ser hombres de buen testimonio y tenían que ser hombres sabios. Mis amadas hermanas, si para servir una mesa el Señor anda buscando que seamos de buen testimonio, que tengamos al Espíritu Santo y que seamos sabias, ¿qué necesitamos entonces para hacer otras cosas? Y no con esto quiero decir que el servir una mesa sea poco. Debemos de ser agradecidas para que lo que el Señor nos está poniendo a hacer, lo hagamos de la mejor manera. Yo les cuento, la primera iglesia en la que yo serví, me pusieron, estaba sirviendo en el grupo de jóvenes y me pusieron a limpiar los baños. Cuando era el servicio de los jóvenes, ya se imaginan, ¿verdad? Los jóvenes cómo dejaban los baños. Yo tenía 3 personas a cargo y teníamos que dejar el baño limpio. Y mi esposo siempre ha dicho que yo para la limpieza soy muy perfeccionista. A mí me gustan las cosas limpias, me gusta tener las cosas ordenadas. Y yo entraba al baño y recogía los papeles que estaban en el suelo, limpiaba el baño, llevaba hasta un aromatizador para el día que nos tocaba el servicio. Por poco y le ponía globos al baño, así de exagerada. Pero yo empecé sirviendo al Señor limpiando el baño de la iglesia. Y bendigo al Señor porque el Señor ahí me enseñó tanto, literalmente me enseñó a tener un baño limpio. Porque a veces ni siquiera eso sabemos hacer, mis amadas hermanas. No sabemos cómo limpiar un baño. Y yo era tan así que me ponía en la puerta del baño y cuando alguien entraba y salía, yo rápido volvía a limpiar y echaba olor para que la otra persona que llegara sintiera un olor agradable y el baño limpio. Yo no les voy a decir, ay, que llena del Espíritu y que sabia y que... No, mis amadas hermanas, pero esto nos hace reconocer que lo que el Señor nos ha puesto a hacer es para Él. Necesitamos hacer las cosas con la perfección que Él necesita que las hagamos. Donde el Señor nos ha puesto, si el Señor nos ha puesto a hablarle a una persona, si el Señor nos ha puesto a servir en la iglesia, miren, necesitamos rodearnos de esta gente llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Muchas veces en las iglesias cometemos el error que ponemos a la hermanita fulanita de tal a dar la bienvenida y la hermanita con la cara de bienvenido, bienvenido, bienvenido. Pero hemos visto a otra gente que están dando la bienvenida y desde que usted se para en la puerta y siente ese abrazo y ese Dios le bendiga, qué bueno verla, usted siente en su espíritu que el Señor tiene algo gigantesco para usted en el servicio. Mis amadas hermanas, rodeémonos de esta gente, rodeémonos de gente llena del Espíritu. Necesitamos saber que ninguna cosa que el Señor nos haya puesto a hacer es mayor o es menor.
¿Por qué? Porque el Señor ha depositado dones diferentes en cada una de nosotras. Y esos dones no son para mí, esos dones son para edificar su iglesia, son para edificar al pueblo. A lo mejor usted tiene el llamado de estar intercediendo en la noche, en la madrugada. A lo mejor usted tiene el don de escribirle a alguien y que esa persona se sienta amada, se sienta querida. A lo mejor el Señor ha puesto en su familia a alguien que usted pueda hablarle del Señor. Y a lo mejor no va a llenar un estadio, mi amada hermana, hablando del Señor, pero sí va a convertir a alguien que detrás de él anda el Señor. Necesitamos aprender a ser fieles en lo poco. Necesitamos aprender a que no solamente busquemos a escoger a personas llenas del Espíritu para estar a nuestro alrededor, sino que ser estas personas llenas del Espíritu. Amén. Necesitamos marcar una diferencia. Estos hombres iban nada más a servir las mesas de las viudas y eran hombres llenos de fe. Eran hombres llenos del Espíritu, eran hombres llenos de sabiduría, pero lo hacían con amor, lo hacían con agrado, lo hacían por el Señor. Hagámoslo con amor, sirvamos a otros con amor, rodeémonos de personas que tengan el Espíritu del Señor. ¿Por qué les digo esto? Miren, cuando nos juntamos con gente que ni siquiera conoce al Señor, la mayoría del tiempo son ellos quienes nos influencian a nosotras. Pero si nos juntamos con gente que tiene mucho del Señor, que tiene mucho del Espíritu, vamos a aprender. Ayer en el estudio con los jóvenes, más que un estudio fue una plática, y es lo que queremos estar implementando estos días con el pastor. Hablar con ellos, saber qué es lo que piensan, saber qué preguntas tienen y todo lo demás. Y les decíamos, mi mamá siempre me dio un consejo y era, júntese con gente más grande que usted. Y no me refiero a que veamos de menos a la gente, porque el Señor nos manda a verlos a todos como mayores, y a eso me refiero. ¿Por qué? Porque si yo sé que yo me junto con alguien que tiene más conocimiento que yo sé que es una mujer espiritual, que yo sé que puedo platicar horas y horas del Señor con esa persona, voy a aprender y me voy más allá. Que si una persona llena del Espíritu del Señor viene a mi vida y me dicen algo que me estoy equivocando, yo voy a aceptar ese consejo porque sé que viene del Señor. Pero para eso necesitamos ser testimonios. Estas personas necesitan ser testimonio del Señor. ¿Nunca les ha pasado que alguien ha venido a querer a corregirlas y lo primero que se les pasa por la cabeza es, ¿y esta hermana qué me va a decir si miren cómo tiene su casa, miren lo que hace, miren? Porque no son testimonio. Necesitamos ser llenas del Espíritu y rodearnos de gente llena del Espíritu Santo. Miren, aún a nosotras, no sé cuántos años tienen, porque no puedo saber cuánta gente está viendo la transmisión, pero aún así mayores, por no decir edad y por no decir otra cosa, nos pasa que nos juntamos con alguien y al rato ya estamos hablando igual que ellos. Nos juntamos con alguien y se vuelve una palabra, se vuelve para todo el grupo. Y esa palabra los envuelve. Y miren, nosotros íbamos a una iglesia donde tenían una palabra tan horrorosa, pero todos se llamaban de esa manera. Y nosotros ¿cómo es posible que se traten así? Mis amadas hermanas, si nos juntamos con gente de Dios, vamos a querer más de Dios. Si nos juntamos con gente del mundo, vamos a querer más del mundo. Por eso el Señor nos dice, escojan gente llena del Espíritu Santo. Yo les decía a los jóvenes ayer, en mi vida hay muchas personas a las que yo podría decir, tengo mi mirada puesta en lo que Dios hace con esta persona, en lo que Dios le dice a esta persona, en cómo esta persona se conduce, porque sé que es una mujer llena de Dios. No les estoy diciendo que pongan sus ojos en los hombres o en las mujeres, no. Les estoy diciendo que muchas veces el Señor nos pone ejemplos de vida para que nosotros queramos más del Señor.
Y yo les decía a los jóvenes ayer, una de las personas que yo admiro mucho y sé que es una mujer de Dios y sé que el Señor la usa y sé que cuando he ido a ella y le he pedido un consejo y me ha dado un consejo, me ha enseñado, me ha hecho ver lo que yo estoy haciendo mal muchas veces, es mi pastora. La pastora Susi para mí es alguien que yo sé que si le llamo, ella sabe que si le estoy llamando es por algo urgente o le escribo un mensaje y aunque me conteste, ellos pasan muy ocupados, aunque me conteste 2 días después, yo sé que es en el tiempo del Señor y sé que en ese tiempo ella va a instruirme y va a llevarme por donde el Señor quiere que yo siga caminando. Pero qué tal que si yo busco una persona del mundo y, ay, vieras lo que me está pasando y ¿ustedes creen que esa persona me va a decir, revisate? ¿Me va a decir, anda a la palabra? ¿O me va a decir, anda a buscar al Señor? No lo va a hacer. Por eso necesitamos rodearnos de personas llenas del Espíritu. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero ustedes cuando están con alguien que tiene del Señor, ustedes quisieran pasar horas hablando con esa persona, porque brindan tanta paz, brindan tanta palabra, tanto testimonio del Señor que se les pasan las horas hablando con ellos y no hay nada, o sea, no, en esas pláticas no hay morbo, en esas pláticas no hay chistes de doble sentido, simplemente está el Señor, hay palabra, hay hechos, hay maravillas del Señor, amén. Necesitamos juntarnos con estas clases de personas y más importante aún, necesitamos ser estas personas. Mis amadas hermanas, yo sé que muchas de ustedes hablan con alguien y ustedes dicen, es que yo hablo con esta persona y yo puedo sentir una paz del Señor, un gozo del Señor. Es que yo nunca he visto que esta persona se enoje, es que yo nunca he visto que esta persona se salga de sus casillas por cualquier situación, porque están llenas del Espíritu. Pero nosotras necesitamos ser esas mujeres. Nosotras necesitamos llevar este testimonio del Espíritu Santo en nosotras. Nosotras necesitamos ser esas mujeres que otros vean y digan, yo quiero de eso que tiene. No sé cómo es, pero yo lo quiero. Y no seamos egoístas. Digámosle a la gente, si usted ama al Señor, si usted anhela al Señor, si usted desea agradarlo, usted va a ser feliz. Miren lo que dice Juan 3:34. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Cuando estamos rodeadas de personas llenas del Espíritu de Dios, Dios pone palabras en estas personas. Dios los llena de tal manera que nosotras podamos ser instruidas, que nosotras podamos ser enseñadas. Y mis amadas hermanas, el pastor tiene 2 o 3 estudios de estarnos diciendo, seamos humildes y recibamos. Miren, de cada gotita de amor que hemos estado escuchando en los estudios, yo les puedo asegurar que el pastor y yo hemos aprendido. Nosotros no lo sabemos todo, somos bebés en este camino, pero el ver que un hermano nos enseña algo, el escuchar que el Señor les ha hablado, que el Señor les ha enseñado, que el Señor los ha transformado, que hay un versículo en su vida que los ha cambiado, que los ha hecho amar más al Señor, eso transforma, eso cambia, eso nos hace querer más del Señor. Yo tengo tan presente cada gotita de amor, la de Vero, la de Magali, la de Jamie, la de Caro, la hermana Carla, la de Emilia. Tengo tan presentes todas las gotitas de amor, la de Natalie, todavía estábamos allá, nos podíamos reunir todos en la casa de los hermanos Calderón y escuchar.
Pero es ese anhelo por saber, es ese anhelo de saber del Señor, de llenarnos del Señor. Mis amadas hermanas, si nos estamos rodeando con estas personas llenas del Espíritu, tengamos un corazón humilde, aprendamos. Si usted hoy no aprendió algo, no de mí, sino de cualquier otra persona, su día no funcionó entonces. Debemos aprender todos los días. Debemos de anhelar más del Señor todos los días. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Digámosle al Señor, Señor, envía gente llena de tu Espíritu Santo a mi vida. Envía gente llena de ti a mi vida. Envía gente llena de ti a mi alrededor, porque van a hablar de ti, porque van a hablar tus palabras, porque tú les vas a dar de tu espíritu para que yo sea enseñada, para que yo sea restaurada, para que yo sea transformada. Pongan atención a lo que la gente habla. Si ustedes ponen atención a lo que la gente llena del Espíritu está hablando, van a comenzar a escoger aún más por el Señor. Pero si ustedes ponen su atención en las cosas que gente del mundo habla, entonces se van a detener en su crecimiento espiritual, se van a detener en su caminar. Debemos procurar rodearnos de esta gente llena del Espíritu y también debemos ser gente llena del Espíritu para que rodeemos a otros. Amén. Cuando Dios pone una palabra en una persona que está llena del Espíritu, hasta los regaños, mis amadas hermanas, nos saben dulce, nos saben a esa palabra que viene de Dios. Pero muchas veces yo sé que ha venido gente a querernos decir las cosas que estamos haciendo mal o las cosas que no les parecen y nos las dicen de una forma que sabemos que no es el Señor hablando, que no es el Espíritu hablando. Pero cuando nos llenamos del Espíritu Santo o esta gente que nos rodea está llena del Espíritu Santo y nos dicen, yo creo que deberías de hacer esto otro o irte por este lado. Esa palabra, ese regaño, por así decirlo, nos instruye y nos hace seguir avanzando. Yo se los puedo decir, mi pastora a mí muchas veces me ha dicho por dónde ir y por dónde no ir. Y yo les puedo decir, y mi esposo es testigo, nunca he dicho por qué me dice esto. Al contrario, agradezco lo que Dios ha puesto en el corazón de ella o en el corazón de mucha gente que ha venido a mi vida a decirme, mire, yo creo que esto va de este lado, o mire, yo creo que a lo mejor usted tiene aquello, o mire, pero uno siente cuando es una palabra de Dios. Mis amadas hermanas, dejémonos llenar. El Señor quiere llenarnos, dejémonos llenar. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotras, entonces vamos a tener gozo y vamos a tener contentamiento. Ya dejemos atrás a estas personas que por más que les hemos hablado del Señor no han querido. El Señor tiene un límite y si el Señor ya no nos permite estar cerca de ciertas personas es porque el límite ya llegó. Empecemos a rodearnos de gente llena del Espíritu Santo, porque así vamos a seguir avanzando. Amén. Ahora, la séptima cosa por la que tenemos que elegir. Y miren que son 7. Y 7 es el número de plenitud, es el número perfecto. Si nosotras hacemos estas 7 elecciones, vamos a seguir caminando y avanzando con el Señor y vamos a seguir creciendo moralmente y espiritualmente. Amén. La séptima es escoger sufrir dentro de la voluntad de Dios. Escoger sufrir dentro de la voluntad de Dios. Y esta es una palabra que no nos gusta oír, sufrir. Ay, pues que el dolor no nos gusta. Y un día les voy a contar algo, estaba platicando con el pastor y le comenté algo, realmente no me acuerdo qué fue lo que le comenté, pero él me dijo, es que no te gusta sufrir, me dijo. Y yo me le quedé viendo y en ese momento yo dije, no me gusta sufrir. Y fui al Señor y le dije, Señor, perdóname.
perdóname porque realmente lo que me acaba de decir mi esposo es cierto. A nadie le gusta sufrir, pero yo estaba en una situación que me estaba causando dolor y él me dijo, no te gusta sufrir. Y el Señor tiene dos lados, tiene el placer y tiene el dolor, pero si Él está detrás de mí y Él ha puesto todas las cosas para mi bien, debo de aprender a que en medio del sufrimiento está Él y debo hacer su voluntad ahí. Y cuando Él me dijo eso, yo fui al Señor, fue literal como que el Señor me sacó de esa condición y lo que Él quería, yo lo pude sentir en mi corazón con eso. Y cualquiera puede decir, ay, qué bárbaro lo que el pastor le dijo. No, estoy rodeada de una persona llena del Espíritu del Señor. Bendigo al Señor por eso. Y sé que Él me lo dijo y fui al Señor, y cuando el Señor me enseñó ese temor que tenía a sufrir en esa situación, el Señor lo quitó el temor. Y entonces dije, bueno, Señor, tú andabas detrás de esto. Y esa situación me sirvió para bien. Amén. Vámonos a Hebreos 11:24. Y no es casualidad que terminemos por donde comenzamos, porque vamos a hablar de Moisés. Y comenzamos hablando de Moisés y vamos a terminar hablando de Moisés. Ahora, Hebreos 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, esos versículos los estudiamos mucho cuando comenzamos este tema de las elecciones eternas, y Moisés escogió por Dios antes de ver el Mar Rojo partirse en dos, escogió por Dios antes de ver que el Señor los alimentara con el maná, escogió por Dios antes de tener la experiencia con Dios en el monte de Sión, donde Dios le dio las tablas de la ley. Moisés escogió antes por Dios que tener todas estas maravillosas y extraordinarias experiencias. ¿Por qué Moisés eligió o escogió sufrir con el pueblo de Dios? Bueno, ¿se acuerdan que pues Moisés nació cuando Faraón había dicho de que todos los hijos varones de las mujeres hebreas tenían que morir? Y la mamá de Moisés vio que el niño era bello, que el niño era hermoso, y entonces lo escondió durante 3 meses. Y les conté también que leí en un estudio de la doctora que decía que el hecho de que la palabra haga énfasis en que él era hermoso significaba que él no lloró durante estos 3 meses. Él tenía una mente tan pacífica, su naturaleza era mansa, dice la Biblia, que él no lloró durante estos 3 meses. Por eso es que cuando leemos en Éxodo, si no me equivoco, está en Éxodo capítulo 2, cuando la mamá de Moisés hizo esta cestita y la calafateó y le puso todas estas cosas para irlo a dejar en el río, y que vemos que la hija de Faraón pues lo encuentra, dice la Biblia que en ese momento lloró. Hasta ese momento la Biblia no nos dice que Moisés había llorado, porque ¿cómo va a esconder a alguien a un niño durante 3 meses si lloran cada 2 horas porque quieren comer? Entonces yo creo que la doctora tenía mucha razón y no estudié el por qué ella había puesto eso ahí. Pero si uno lo ve así, dice, sí, tiene razón en decir que a lo mejor nunca lloró durante esos 3 meses y que la primera vez que lloró fue cuando la hija de Faraón lo encontró. Entonces, Moisés fue encontrado por la hija de Faraón y la hermana de Moisés iba siguiendo esta cestita por el río para ver qué era lo que pasaba. Y cuando la hija de Faraón lo tomó, ella dijo que era un bebé de los hebreos. Y vino la hermana de Moisés y le dijo entonces que le iba a conseguir una nodriza o alguien que lo criara, alguien que lo amamantara. Y en la antigüedad, el tiempo en que las mamás daban pecho a sus bebés era hasta los 3 años o hasta los 5 años. Entonces, el Señor tuvo tanto cuidado de Moisés que
lo dejó ir la mamá al río y en el mismo día se lo devolvió. ¿Por qué? Porque él necesitaba que Moisés fuera instruido por su mamá. ¿En qué? En la ley. ¿En qué? En lo que Dios ya había hecho por ellos. Entonces Moisés fue instruido por su madre. Él, después de estos 5 años que su mamá lo terminó de criar, por así decirlo, y fue entregado otra vez a la hija de Faraón, durante esos 5 años él fue instruido y él conoció a Jehová. Por eso, como mamás, es tan importante que instruyamos a nuestros hijos desde el vientre, desde que sabemos que estamos embarazadas. Debemos empezar a hablarle a esos bebés del Señor. Ellos saben, entienden, conocen y desde el vientre pueden empezar a conocer al Señor. Y durante esos 5 años, la mamá de Moisés lo instruyó. La mamá de Moisés le enseñó sobre Jehová, le enseñó quién era Jehová. Ahora, esto influyó a que cuando Moisés tuvo que decidir por el Señor, por el sufrimiento, por los padecimientos de Cristo, por el vituperio de Cristo, en su mente, en su conciencia estaba todo lo que su mamá le había enseñado. Entonces, esta es una de las razones por las que Moisés escogió por el Señor, porque él había sido instruido en la palabra, él había sido instruido en el Señor. Amén. Ahora, si nos vamos más adelantito, en el versículo 26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Miren esta palabra, porque se sostuvo como viendo al invisible. Les dije que Moisés no había tenido ninguna de las experiencias del Mar Rojo, de los mandamientos, del maná. Él no había tenido ninguna de estas experiencias. Solamente había vivido la experiencia de la zarza ardiendo y de las plagas. Pero ¿por qué dice que se sostuvo como viendo al invisible? Porque esto hace referencia al día que el Señor los sacó de Egipto, el día que Dios los sacó al desierto, cuando ellos pusieron la sangre del Cordero de la Pascua en sus puertas y ellos se metieron a sus casas. Ellos no podían ver qué estaba pasando afuera, pero sí podían escuchar los lamentos y los quejidos de las familias egipcias que estaban perdiendo sus primogénitos. Ellos no podían ver, sus ojos naturales no veían lo que estaba pasando. Simplemente era algo invisible para ellos, pero sabían que era la protección de Dios sobre sus casas. Sabían que era la protección de Jehová sobre cada uno de ellos. Él se sostuvo en lo que él había vivido y la experiencia que él había tenido, que aunque sus ojos no estaban viendo lo que estaba pasando naturalmente, él podía saber que había algo más grande, que Jehová estaba con ellos y que Él los estaba guardando, los estaba protegiendo de la muerte. Nada más, esto fue lo que sostuvo a Moisés para dejar todo, para dejar las riquezas, para dejar sus vestidos, para dejar la comida, para dejar el hecho de que en algún momento él iba a ser rey sobre Egipto. Le bastó saber que un día Jehová los había librado de la muerte, aunque ellos no sabían cómo, más que solo por la sangre que había sido puesta en los dinteles, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salva hoy de la muerte, del pecado. Él se sostuvo de la experiencia que había tenido con el Señor, la experiencia que lo hizo caminar sin dar marcha atrás. Fue esa. Sabía que Dios lo había librado. Sabía que no había nada más importante ni nada más grande que Dios. No le importó el vituperio. No le importó el dolor. Porque Él tenía algo más grande que era Cristo. Amén. ¿Cuántas veces nosotras queremos ver para creer?
¿Cuántas veces nosotras, para poder escoger por el Señor, queremos ver que Él haga algo por nosotras? ¿Y qué más grande que el sacrificio de la cruz? Sí, es cierto que nuestros ojos no lo vieron en vivo, pero lo creemos. Sabemos que es real. Sabemos que nuestro Dios es real. Sabemos que si escogemos por Él, vamos a tener un lugar adentro de su casa, dentro de sus muros, que Él nos va a poner un nombre nuevo. Lo sabemos. ¿Por qué? Por fe. Por la fe, Moisés siguió caminando. Por la fe, Moisés siguió avanzando. No le importó lo que iba a venir, no le importó el dolor y el sufrimiento. Lo único que le importó era que él había tenido una experiencia con Jehová protector, que él había tenido una experiencia con Jehová que les había guardado su vida. Nosotras necesitamos avanzar sin ver. No esperemos a ver. Puede ser demasiado tarde cuando veamos. Amén. Nuestra fe debe ser que aunque no veamos la salida del problema, que aunque no veamos la salida de la circunstancia, Dios no nos va a dejar. Las corrientes de este mundo no nos van a llevar. Pero debemos sostenernos en las experiencias que Cristo nos ha dado. ¿Cómo así? Si Él ya me sacó de la enfermedad un día, me puede sacar hoy. Si Él me sacó de la muerte un día, me puede sacar hoy. Si Él me sacó de no tener que comer un día, me puede sacar ahora. Si Él me sacó del lodo cenagoso, me puede sacar ahora. Si Él me sacó de la cárcel en la que estaba presa por mis delitos y pecados, me puede sacar ahora. Debo sostenerme en Él. No importa lo que esté pasando, debo sostenerme en Él. Si estoy en un momento de aflicción y de sufrimiento, lo que me va a sostener es Él. Lo que me va a sostener es la experiencia pasada que tuve en Él. Porque Él sigue siendo el mismo. Si Él me salvó en esa cruz, me puede salvar hoy. Amén. No importa lo que los otros digan. No importa si estoy pasando alguna preocupación y estoy orando y estoy clamando y estoy creyéndole al Señor y los demás me digan no va a pasar nada. Eso se llama vituperio. No importa que los demás se burlen de mí porque yo ahora me visto diferente, hablo diferente, veo las cosas diferente, tengo gozo y paz del Señor en medio de la tormenta y los demás no lo pueden ver. Yo me estoy sosteniendo de algo que los demás no pueden ver, pero que yo sí ya lo viví, que yo sí ya lo experimenté, que yo sé que es sobrenatural, que yo sé que me estoy aferrando al pacto del Señor. Que no le importe que le vengan a decir es que estás loca, te lavaron el cerebro en esa iglesia, saber qué te hicieron. Nadie le ha hecho nada a usted, solo Cristo la ha transformado. Cristo la ha cambiado, Cristo la trajo a vida porque estábamos muertas. Cristo nos ha dado salvación, Cristo nos ha sacado de nuestros pensamientos pecaminosos, Cristo nos ha salvado de nuestra naturaleza corrupta, de nuestra mente carnal. Él nos ha sacado, no importa lo que estemos viviendo, si estamos dentro de la voluntad perfecta, buena, agradable del Señor, tengamos seguro que Él nos va a sacar y nos va a sacar bendecidas y nos va a sacar con más fe y nos va a sacar llenas de Él porque vamos a entender que nadie pudo hacer nada más que Él. Amén. Vámonos a Corintios 4:17 y ya estamos a puntito de terminar. Mi mirada está en el invisible. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la batalla de Amalek contra el pueblo de Israel, la vara que Moisés sostenía tenía de una manera invisible el nombre de Dios? Yo sé que usted no puede ver el nombre de Dios en mí, ni yo lo puedo ver en usted, visible como tal, pero está ahí y debemos creerlo. Debemos saber que el Señor está ahí
que nuestro amado está ahí. Yo realmente prefiero que se burlen, prefiero que se rían, prefiero que me menosprecie, prefiero que no me inviten, prefiero cualquier cosa, pero saber que Dios me está sosteniendo, saber que Dios está conmigo, saber que soy agradable a Él. Amén. Y miren que todas las cosas por las que debemos elegir se juntan en eso, en que solamente seamos de Él y para Él. Segunda de Corintios 4:17. Porque lo que al presente, permítanme, es momentáneo y leve de nuestra tribulación. Creo que este versículo lo tengo mal aquí, lo voy a volver a buscar. Segunda de Corintios, permítanme un segundo, 4:17. Ahora sí. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí lo tenía mal ahí, ¿ya vieron? Necesitamos ese peso de gloria sobre nosotras. ¿Qué es ese peso de gloria? Es que cuando yo estoy en medio de una circunstancia y tengo fe en que el Señor me va a sostener, que aunque esté ahí en el lado del dolor, el Señor me está sosteniendo, el Señor me está guardando, el Señor me está proveyendo, el Señor está haciendo que yo camine. Cuando yo salga de ahí, voy a saber que tengo un mayor peso de gloria. ¿Por qué? Porque voy a haber aprendido a alabar al Señor en medio del dolor, sabiendo que lo que estoy pasando es su voluntad. Hoy el pastor Carlos dijo, todo lo que viene en nuestra vida, tengamos por seguro que el Señor está detrás de él. De todo, Él está detrás de todo. ¿Cómo sabemos eso? Pidámosle al Señor siempre estar adentro de su voluntad perfecta. No permitamos que caigamos en la voluntad permisiva del Señor. Estemos dentro de la voluntad perfecta del Señor y vamos a saber que Él es quien nos está poniendo en cualquier lado de la balanza y que Él nos va a sostener en cualquier lado de la balanza y que Él nos va a sacar de ahí. Amén. Con un mayor peso de gloria. Dice que esta tribulación es momentánea. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en algo, pero nosotras como cristianas, bueno, en algunos lugares sí se vende un cristianismo en el que ya nunca más vamos a tener problemas, pero eso es mentira. Cualquiera que venga a decirle a ustedes que si sos cristiana ya no vas a tener problemas, le está mintiendo. Ahora, si nosotras vivimos para Cristo, para agradarlo a Él, cuando estamos en una tribulación momentánea y ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, Él nos saca de ese lugar, Él nos saca de esa aflicción. Pero nunca se ha puesto a pensar usted que también la gente del mundo tiene aflicciones, que también la gente del mundo tiene tribulaciones, que también la gente del mundo se entristece, se aflige. Nunca se ha puesto a pensar en eso. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia en que yo vaya a una iglesia, ore, lea, estudie la palabra del Señor, alabe al Señor? Si lo mismo que yo vivo, lo vive la gente allá afuera en el mundo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos esperanza, que nosotras sabemos que después de esa tribulación momentánea vamos a tener un mayor peso de gloria. Vamos a tener una experiencia más para decir, el Señor me sostuvo, el Señor me sacó y el Señor me sacó en victoria. Sin embargo, la gente allá afuera está pasando por la misma pandemia que nosotros y no tiene la misma esperanza de nosotros. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Cristo y que Él venga por nosotras y que Él nos saque de este mundo y que vayamos a morar con Él eternamente. Esa es nuestra esperanza, pero la gente en el mundo no tiene esperanza alguna. La gente allá afuera la única esperanza que tienen es que ya saquen la vacuna y que ya los curen a todos. Pero nosotras tenemos una mayor esperanza. Nosotras queremos un mayor peso de gloria y lo vamos a encontrar nada más sosteniéndonos y aferrándonos a la voluntad del Señor.
Si la voluntad del Señor nos ha puesto en el lado de la balanza del dolor, entendamos que Él nos va a sacar. Entendamos que es cierto que al ser humano no le gusta esa palabra, ni sufrir ni dolor. Estamos como, hay algo que se cierra en nosotras para decir, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No piense tampoco que el Señor lo va a meter en un gran hoyo del que usted va a sentir que se va a morir. A lo mejor la leve tribulación es que en su cuenta ahorita se quedó a cero, o que a lo mejor usted quería comer algo y ya no lo comió, y el Señor lo único que está haciendo es que usted entienda que Él es el único que la sostiene y la sustenta. No veamos esto como, porque el enemigo puede usar esto de decir que escojamos sufrir en la voluntad de Dios como que el Señor es malo, y ya aprendimos a escoger por el bien de Dios en medio de todas las cosas. Amén. Si somos vituperadas por el Señor Jesucristo, sintámonos dichosas. Si hemos sufrido vituperio por nuestro amado Padre, si a usted le suenan estas palabras de ay, qué religiosa, ay, qué evangélica, ay, qué aburrida, ay, que ahora ya no hace, ay, que ahora ya no dice, siéntase privilegiada, porque entonces quiere decir que usted está caminando. No porque usted sea algo ni porque yo sea algo, sino que porque el Señor está en nosotros y está poniendo el querer y el hacer en cada una de nosotras. Amén. Él sufrió por nosotras. El Señor Jesucristo vino a hacer aquí la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Él sufriera en esa cruz por cada uno de nosotros. Y Jesús nunca dijo, mi Padre es malo. Jesús nunca se quejó de su Padre. Jesús siempre dijo, yo hago lo que veo que mi Padre hace. Jesús honra a su Padre. Jesús siempre, aún estando en el dolor, siempre honró a su Padre y siempre escogió por la voluntad de su Padre, aunque ésta le trajera sufrimiento. Miren, escoger por la voluntad de Dios a veces nos va a traer, y se los digo porque sé que hay muchas hermanas de la iglesia conectadas y las que no son parte de la iglesia, pues creo que lo han escuchado aquí o en otros lugares. Sé que también tienen pastores que les enseñan muy bien, pero a veces el sufrimiento o la leve tribulación que tenemos es dejar algo que el Señor nos está pidiendo. A veces se nos vuelve un sufrimiento que el Señor nos pida algo. A veces se nos vuelve un sufrimiento que el Señor nos diga que quiere que dejemos crecer nuestro cabello. A veces se nos vuelve un sufrimiento que el Señor nos diga que ya no quiere que nos maquillemos. A veces se nos vuelve un sufrimiento que el Señor nos diga que ya no quiere que usemos pantalones. A veces se nos vuelve un sufrimiento que el Señor nos diga que separemos nuestros oídos y ya no usemos aretes. Se nos vuelve un sufrimiento, se nos vuelve una tribulación. Pero si estamos en la voluntad del Señor y si Él nos está pidiendo estas cosas, es para que sigamos creciendo. No sé si a alguien le estoy hablando de verdad esta noche, lo siento en mi corazón que muchas han estado con aquello de sí, no, ya no es tiempo de estar pensando en si debo o no debo, es tiempo de decir, Señor, yo quiero elegir, yo quiero elegir por ti, yo quiero amarte a ti. Y miren, en Primera de Pedro 2, del 19 al 21 dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, entonces ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció por nosotras. Cristo fue despojado de todo y lo entregó todo por hacer la voluntad del Padre. Él es nuestro ejemplo, a Él debemos seguir. Y si queremos seguir en este camino, valga la redundancia, amándolo a Él, creciendo, que sigamos caminando con Él, que sigamos creciendo espiritualmente y moralmente, veámoslo a Él. Él es nuestro mayor ejemplo. ¿Qué tenemos si nos golpean por algo que merecía que nos golpearan porque estamos actuando mal? Nos lo merecíamos, dice la palabra. Merecíamos el castigo si hacemos algo que estamos haciendo mal.
Pero si estamos sufriendo porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos agradando al Señor, entonces dice que Dios se agrada de nosotras. Si nosotras hemos aprendido a vivir agradando al Padre, escuchando su voz sin tener que estar pensando en agradar a los demás, entonces el Padre está agradado con nosotras. Y esa debe ser nuestra meta, ser agradables al Señor, ser agradables a Él. Amén. Hemos aprendido algo. Le voy a pedir al pastor que me conecte porque quiero... Vamos a orar. Yo bendigo al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha tenido cuidado de nosotras este tiempo. Hemos estado estudiando durante semanas, meses, sobre elegir por el Señor, sobre escoger por el Señor. Yo sé que muchas veces nos cuesta, amadas hermanas, nos cuesta. Peleamos con nuestra carne, peleamos con nuestros pensamientos, peleamos con un montón de cosas, con el qué dirá la gente. Pero una cosa sí les puedo decir, nada va a satisfacer nuestro corazón como saber que lo estamos agradando a Él. Nada va a ser más, nada va a llenar más nuestro corazón de amor y de gratitud hacia Él que saber que somos agradables a Él. Amén. Necesitamos elegir por Él. Estamos al final de la carrera y en este tiempo debemos correr al Señor, correr a Él. Decirle, Señor, yo sé que a lo mejor me acabo de convertir, Señor, pero ayúdame a desear, anhelarte, a desear agradarte, a desearte a ti, a desear elegir por ti. Yo no sé si el Señor les ha estado hablando sobre cosas que deben dejar, no solamente en lo natural, mis amadas hermanas, sino también en lo espiritual, en lo interno. Cosas como el resentimiento, como la falta de perdón. Ya no es tiempo para que estemos en buen salvadoreño calentando las cosas. Es tiempo de entregárselas al Señor. Es tiempo de que lo veamos a Él, que Él es nuestro ejemplo, lo leímos en la Biblia. Él es nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo. Ya no podemos dar marcha atrás y tampoco, si no damos marcha atrás, a veces estamos ahí estáticas, ¿verdad? Sin movernos. Ya no podemos estar ahí cómodas. Así como ha sido hasta ahorita, con orar 5 minutos, con leer un capítulo de la Biblia a la semana, con ser como soy. Ya no es tiempo, mis amadas hermanas. Si queremos ser la esposa del Cordero, debemos correr. Debemos decirle al Señor, Señor, yo quiero. Pon en mí, Señor, de verdad el querer y el hacer. Pon en mí, Señor, el amor por ti. Nosotras ni siquiera podemos producir amor por el Señor. Es el Señor quien enciende un nuevo amor por cada una de nosotras. Amén. Así es que quiero que me digan una cosa. Les voy a dar un minuto ahí en el chat para que me digan una cosa. ¿Ustedes creen que el Señor nos ha hablado por medio de estas lecciones a separarnos, a elegir por Él? ¿O simplemente lo hemos visto como, bueno, es el estudio, hay que conectarse? ¿O el Señor ha hablado a sus vidas? Porque yo les puedo decir muy honestamente, el Señor ha hablado a mi vida. Y yo quiero decirles algo. Se nos había ido la señal un ratito. Amén. Dice, sí, el Señor ha hablado a mi vida. Sí ha hablado en nuestras vidas. Y como les decía, me decía el Señor que yo no sé, es probable que a lo mejor sea simplemente un sentir, pero yo lo sentía mucho del Señor. Y es que las gotitas de amor o los mensajes que han compartido cada una, esos versículos se han hecho vida en ustedes. Eso que compartieron del Señor ha sido una realidad en sus vidas.
no hablaron algo que no supieran, no hablaron algo que no hubieran vivido. Es una experiencia. Cada una y cada uno de los hermanos, hermanas que han compartido la gotita de amor, ha sido su experiencia, ha sido su vivencia. No han hablado algo que no conozcan. Y yo les puedo decir, en todas estas lecciones, y ahora que oraba antes de comenzar el estudio, yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque me has permitido aprender, me has permitido examinarme, me has permitido saber cuánto me falta por escoger por ti, y se ha hecho vida en mí. El hecho de querer más, de querer agradarlo más a Él, es un anhelo en mi corazón. Y de verdad que yo las bendigo, y como les decía, hablar de una palabra en la que el Señor nos ha dado una experiencia es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor, porque no estamos hablando algo que no sepamos. Estamos hablando algo que Él nos ha hecho vivir. Él nos ha hecho pasar por ahí. Amén. Así es que les voy a pedir, por favor, que cierren sus ojos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él. Vamos a pedirle al Señor que Él selle esta palabra. Que esta palabra se haga vida en cada una de nosotras. Amén.